maravilloso acerca de el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Yo digo estudio maravilloso porque aprende uno bastante, ¿verdad? Aprendemos acerca del conocimiento de Dios, estamos conociendo más a nuestro Dios. Esa es la idea, conocerlo a Él más. ¿Para qué? Para enorgullecernos de que lo conocemos, para impresionar a los demás. No, jamás. Para podernos rendir a Él, darle mayor gloria, adorarlo mejor, servirle mejor y obedecerle mejor, como es debido. Amén. Para eso lo estamos conociendo. Bien, yo voy a hablar acerca hoy de la providencia de Dios. No pude dejarlo a un lado, ya que había tocado el tema. Vengo como en desorden, estoy como desordenado, o sea, no vengo en el orden, pero había tocado el tema porque es que yo no sabía si tocarlo o no. Entonces yo hablé acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y cuando hablé de la soberanía de Dios me di cuenta que tenía que tocar el decreto de Dios, no podía dejar el decreto de Dios, y por eso 8 días hablé del decreto de Dios. Pero luego me di cuenta que no podía dejar la providencia de Dios, y por eso hoy voy a hablar acerca de la providencia de Dios. Estos temas son muy unidos, de hecho, casi que sinónimos podemos decir. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo distinguir el decreto de Dios? Veamos 8 días que el decreto de Dios es el plan de Dios o lo que Dios se ha propuesto, ¿no? Un consejo eterno, decíamos. Dios planeó algo, ese es el consejo de Dios, el decreto de Dios, un consejo, un plan que Dios ha establecido. La soberanía de Dios, ¿cómo la vemos? Bueno, pues ese plan, ¿cómo lo va a ejecutar? ¿Cómo se lleva a cabo? Pero más que todo, la soberanía de Dios nos habla del poder y la capacidad que Dios tiene para llevar a cabo el decreto, que se cumpla. Y la providencia de Dios, ¿dónde la metemos? Pues la metemos ahí. Hay quienes dicen, y lo vamos a ver ahora, que es la acción de Dios que se cumpla el decreto. Entonces, decreto de Dios, soberanía de Dios, providencia de Dios, esos son casi sinónimos, pero obviamente hay una diferencia y por eso se comparten de una manera aparte. Bueno, unidas, pero como un tema también aparte. Quiero decirles que acerca de la providencia de Dios, analizando, pues viendo los temas que he predicado en YouTube, me encontré que hace un año, precisamente yo prediqué acerca de la providencia de Dios y tengo 4 mensajes ahí en YouTube. Así que si usted quiere ir a ver el tema de la providencia de Dios, por lo menos yo tengo 4 mensajes ahí. Y creo que prediqué 4 mensajes para desglosar un poquito bien la providencia de Dios, de tal manera que hoy voy a dar solo unas pinceladas de la providencia de Dios, y lo hago más que todo porque es muy importante para poder entender un poco más el decreto de Dios que veíamos hace 8 días y la soberanía de Dios que lo veíamos hace 15 días, y para que quede dentro del mismo tema del conocimiento de Dios. Ok, entonces a la providencia de Dios vamos a comenzar dando una providencia, a lo que es la providencia de Dios, y una muy buena definición, hermanos, la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahí hay una definición bíblica que es la providencia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, mire lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, aquí habla de un propósito, habla de un llamamiento, habla de que a los que aman a Dios, la providencia sería en esta parte: todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios está trabajando con todos los seres humanos, pero específicamente con los que Él ama. Recuerde que dice a los que aman a Dios, y nosotros ya entendemos que alguien ama a Dios porque Dios lo amó primero. De otra manera es imposible amar a Dios. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esas todas son tanto buenas como malas, circunstancias muy buenas, circunstancias muy malas. Entonces la divina providencia de Dios es que todo obra para bien. Ahora la pregunta es, ¿todas las cosas ayudan a bien a quién? O otra versión diría,
todo obra para que se cumplan los propósitos de Dios. Es decir, todas las cosas que a mí me pasan ayudan a bien, pero a que se cumpla el plan de Dios en mí. Porque es que de pronto usted quiere un bien, o yo quiero algo y quiero que se cumpla eso, de pronto es mi propósito, y quiero que se cumpla eso, o es mi meta y quiero que se cumpla eso, pero luego hay circunstancias que me van a llevar a que no se cumpla eso, sino otra cosa. Entonces, el propósito aquí que se defiende no es mi propósito, sino el de Dios. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas, providencia de Dios, ayudan para bien del plan original de Dios, de los propósitos de Dios. ¿Ven? Entonces, todo lo que a mí me pase, sea bueno o malo, Dios lo permite en su providencia, porque de esa manera es que Él va a poder cumplir su plan en su soberana voluntad. Entonces, esa es una muy buena definición. Obviamente nosotros esperamos, y es una mala idea de pensar que el bien es el bien que yo creo que es el bien, o el bien que cree mi familia que es el bien, o el bien que el pastor cree o que la iglesia cree que es el bien. Ahí es donde entramos en problemas, y por eso necesitamos conocer la soberanía de Dios, el decreto de Dios, la soberanía de Dios y su divina providencia, para entender que todo está obrando para el bien, no mío, sino el bien de Dios, de un plan que Dios determinó conmigo, con usted, con cada uno de nosotros. Obviamente que al terminar y redundar todo para bien, que es el bien de Dios, hermano, Dios no quiere nunca el mal para nosotros. ¿Pero por qué sufrimos? Bueno, porque es que en el sufrimiento Dios nos enseña. Pero porque hemos pecado y hemos caído en tentaciones. Y Dios, ¿por qué nos permitió aún caer en ese lastre de tentación y como perdernos por allá y luego Dios darnos la mano? En su divina providencia, ¿por qué permitió eso? Pues porque a través de esa situación Dios nos va a enseñar cuán duro es el pecado, cuán malo es el pecado. Y también me va a hablar de mi desobediencia, de mi falta de compromiso con Él. Entonces Dios, hermano, lo tiene todo divinamente planeado y todo siempre va a orar para sus planes. Es decir, el Señor siempre va a sacar lo mejor. Vamos a mirar el Salmo 57, el Salmo número 57, versículos 1 y 2. Aquí también hay una palabra en hebreo que nos va a ayudar. El Salmo 57, versículo 1 y 2 dice el salmista aquí: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es decir, él se confía en Dios hasta que pasen los quebrantos. Y luego mire lo que dice, versículo 2: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Quise que miráramos ahí porque en hebreo la palabra clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, traduce de esta manera: al Dios que obra todas las cosas para mí. Al Dios que me favorece, al Dios que obra todas las cosas para mí. Esa sería una muy buena definición de la providencia. Dios obrando todas las cosas para el bien de mí, para mi favor. Dios me favorece, Dios hace que todas las cosas ocurran para favorecerme a mí. Obviamente que otra vez el favorecimiento que Dios tiene para conmigo implica que yo estoy en el plan de Dios. Estoy ejecutando su plan y por eso obra para bien. Y aunque yo no esté en el plan de Dios y esté en desobediencia, aún Dios va a usar esa desobediencia para llevarme a su plan. Va a orar para mí de todas maneras. Hermano, ese es el Dios que estamos conociendo, el Dios de la Biblia, el Dios que no se le sale absolutamente nada de las manos. Jamás ha fracasado, jamás un plan de Él se le ha venido abajo, ningún personaje ha hecho algo que esté en contra de lo que Él quería que hiciera. Dios no es una persona que está inventando algo nuevo, Dios no es una persona que tiene un plan B o un ser que tiene un plan B. No, Dios es un ser perfecto, Dios es un ser exacto,
Dios es un ser íntegro y lo que ocurre viene de un decreto, que ya lo ha planeado así y lo lleva a la ejecución debidamente. Nosotros somos los que no sabemos y por eso nos metemos en problemas. Esto quiere decir entonces que Dios controla todos y cada uno de sus asuntos. No hizo el mundo y lo dejó, es lo que hemos dicho muchas veces. Inclusive hay algunos teólogos que han dicho, sí, creemos que Dios es el creador de esto, porque es imposible no creerlo. Y uno ve la creación, dice, obviamente esto es la mano de Dios. Pero lo que no podemos creer, dicen inclusive algunos teólogos, lo que no podemos creer es que Dios esté inmiscuido en las pequeñeces de este mundo. ¿Sabe qué dicen? No, sí, Dios creó el mundo y Dios creó al hombre y lo puso a moverse ahí, pero el hombre es responsable de actuar y de acuerdo a cómo actúa el hombre, pues le va bien o le va mal, pero Dios no se mete en eso. Dios lo creó, sí, pero le dio libertad para que el hombre se mueva y ya depende del hombre si hace el bien o hace el mal, ya depende del hombre. Hermano, tener esa idea de Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos habla de su divina providencia y es que Él está inmiscuido en nuestros asuntos, sean grandes o sean muy pequeños. Ese es nuestro Dios. Está ahí y está haciendo que las cosas pasen. Ahora, la palabra providencia viene de pro, que ya sabemos que es antes, pro antes, videncia, para la providencia, pro antes, videncia, de ver, visión, donde viene la video, de ver, video, donde viene la televisión, de ver, donde viene la palabra vidente, que así le llaman a los profetas, videntes, porque ellos podían ver hacia el futuro. Entonces la palabra providencia, pro antes, videncia, ver, visión, en otras palabras, ver de antemano. La providencia es ver de antemano, pero ojo, que esto es muy diferente con la presciencia de Dios, porque hay un atributo, yo no lo manejé acá, porque lo veo muy parecido a el Señor, la omnisciencia de Dios, ¿no? La omnisciencia de Dios es que Dios todo lo conoce, todo lo conoce. La presciencia de Dios es que Dios ve a futuro, pero Él sabe lo que va a pasar, pero no porque lo ve como la providencia diríamos aquí, sino porque Él lo decretó. Entonces, como Dios decretó las cosas, Él sabe lo que va a pasar. Ahora, cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de que Él ve de antemano, pero le voy a explicar mejor la palabra ver. Ok, uno pudiera decir providencia, pro antes, videncia ver, entonces ver de antemano. Pero ojo, porque hay otra traducción que es la más bíblica. O sea, según la Biblia, providencia tiene más que ver con proveer que con ver. Quiero que entiendas esa parte. La providencia de Dios tiene más que con proveer que con ver. Es decir, tiene que ver con ver, Él ve porque lo planeó, lo decretó así. Y tiene que ver con la presencia de Dios. Pero la providencia de Dios, cuando hablamos de la providencia, más bien tiene que ver es con proveer. Es decir, que Dios ve la necesidad y Él provee a esa necesidad. Es decir, Él provee lo que va a ocurrir, Él provee lo que está pasando. Y cuando yo hacía este estudio, yo decía, uy, Señor, ¿cómo no depender de Dios si Él sabe lo que me va a pasar mañana y Él va a proveer precisamente para lo que me va a pasar? Cualquier situación que sea. Eso se llama la providencia, es decir, Dios está ahí proveyendo. Está proveyendo de antemano. Entonces Dios es el que provee lo que necesitamos, pues porque lo ve de antemano, más o menos pudiéramos decir así, porque sabe de antemano qué es lo que necesitamos. Entonces Dios espera que descansemos en su divina providencia. Y ahora podemos entender mejor y vamos a ir allá. Mateo capítulo 6, versículo 30. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Mateo capítulo 6, versículo 30, pues cuando Él está hablando acerca de que no nos afanemos. Pero voy a leer desde el 30 nomás. Mateo capítulo 6, versículo 30, dice: y si la hierba del campo que hoy es
y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, ¿por qué yo me afano? Porque yo no sé qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir mañana. Pero mire luego lo que dice, que yo no debo estar afanado por eso. ¿Por qué? 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y aquí está la clave. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, la palabra sabe tiene que ver con el proveer. Es decir, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos y por eso lo provee. Providencia, Él está ahí porque Él sabe que yo lo necesito. Entonces, eso es una confianza para mí, porque la providencia lo que me va a decir es que Dios va a estar en mis asuntos mañana. Ahora, leía un artículo que me llamaba la atención y es impresionante. Y ahorita voy a traer una referencia de un puritano llamado John Flowell. Y él hace un recuento y él dice, es cuestión de que solamente miremos nosotros que desde el mismo momento de nuestro nacimiento ahí está la providencia de Dios. Y él comienza a relatar, mire todo su pasado hasta aquí, hasta donde vino, y verá que todo ha sido providencia de Dios. Usted no hizo nada, todo lo hizo Dios. Yo no hice nada para nacer. Y siempre me acuerdo cuando estudiábamos nosotros, que nos decían, usted es un guerrero, porque 300.000 espermatozoides, usted fue el que llegó, usted fue el que picó ese óvulo, los otros se murieron, usted ya es un vencedor porque usted ya dejó a todos en el camino. Y si hubiera sido otro espermatozoide, no nazco yo. Es en serio, usted tampoco nace, ¿no? Y entonces uno comienza a mirar y todo, y cuántos niños murieron en el vientre, cuántos niños se quedaron y se quedan todavía, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes se quedan. Yo tuve la oportunidad de acompañar a entierros de muchos adolescentes. Bueno, yo tenía una iglesia por el barrio La Unión y imagínense usted, yo tenía que ir a visitar a la gente que viene en el Vergel y en el Retiro, imagínense. Cada 8 días casi enterraba un hijo de un miembro de la iglesia por andar en esas pandillas y por ahí. Y pude ver otras personas que no les pasó eso porque fueron liberadas con el evangelio de allá y están vivas. Obviamente conozco de como 2 personas que estuvieron conmigo, obviamente están en la alabanza y luego murieron, pero bueno. Y el matrimonio, cuando yo conocí a mi esposa, usted comienza a mirar, bueno, ¿y cómo ve que nos conocimos? Providencia de Dios. Y los hijos y todo, y la vida, y el ministerio, y entonces usted comienza a mirar y ve todo como dice, pero ¿cómo fue encajando todo esto? Y para algunos era difícil, era imposible, y por aquí no se podía, y no, pero al final, y nos sentamos hoy a mirar, y Señor, mira dónde estoy, con lo que tengo, providencia de Él. Todo ha sido una providencia. Ahora este autor que le digo yo, Flowell, comienza a mostrar la providencia de Dios en el Antiguo Testamento, y yo me asombro y digo, Dios mío, yo quisiera predicar un tema sobre la providencia de Dios, viendo cómo Dios estuvo ahí en todo el momento. Oye, pero ¿yo dónde voy? Mateo 6, 32. Entonces dice, es que los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, es decir, no se preocupe por ellas porque Dios las va a proveer, la divina providencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, o serán proveídas por Dios, o provistas por Dios. Dios va a proveer esas cosas. Dígame, hermanos, si no descansamos, si no hay un reposo para nosotros, en vez de estar afanándome, eso no quiere decir que me voy a echar a dormir, no, yo tengo que hacer lo que me toca y ser responsable de lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero Dios, en su divina providencia, va a darme las cosas que son necesarias. La palabra providencia, tengo aquí otra definición y me llamó la atención también y por eso la traigo. La palabra providencia ha sido utilizada para describir la soberanía de Dios sobre todas las cosas al moverlas de acuerdo a su voluntad. Y esto era fuerte, pero como piezas de rompecabezas, Él mueve todo para formar la imagen que Él quiere. Como piezas de ajedrez, Él arregla todo de acuerdo a sus propósitos. Como un escultor, Él guía personas, circunstancias,
y eventos para moldear todo conforme a Él le plazca. Si no entendemos bien esta definición, vamos a decir, entonces somos robots, somos autómatas que Dios nos va a mover. No, eso sería fatalismo, que es lo que decíamos nosotros hace 8 días. Nada que ver con el fatalismo. Esta definición la tengo que entender en que el hombre es libre. Y aunque dice la Escritura que Dios nos mueve como fichas de ajedrez, hay algo muy importante que necesitamos entender. Y es que Dios nos mueve, digámoslo en esos términos, pues para tener la misma idea. Digamos que Él nos mueve como fichas de ajedrez. Pero el asunto es que cuando Él nos mueve como fichas de ajedrez, realmente los que nos movemos somos nosotros. Es decir, le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero la Biblia dice que Faraón endureció su corazón. Es decir, y ahorita miramos a José un momentico. Pongo el ejemplo de los hermanos de José. Dios movió a los hermanos de José, pero de tal manera que ellos eran libres en su accionar, es decir, ellos actuaban libremente sin ninguna coerción, sin ninguna obligación, sin ninguna manipulación, sino que lo que ellos hacían era el deseo de su propio corazón. Y ellos actuaron libremente, pero en ese actuar libremente, Dios es el que los está controlando. O sea, yo no sé si entendemos eso, porque esa es la parte cruel, digámoslo así, de no entender la predestinación, la soberanía de Dios. Y entonces algunos dicen, se van al fatalismo y se van a decir, ah no, entonces lo que será, será, entonces el hombre no es responsable de nada, entonces Dios es el que actúa, entonces nosotros somos sinceramente unos títeres en las manos de Dios. No, un momento. Sí, no, sí, en el sentido que Dios tiene todo el control y nada va a pasar, es decir, tú y yo no vamos a hacer absolutamente nada que Dios no lo haya decretado. Oh, eso suena tremendo. Tú no puedes hacer nada que Dios no haya decretado, pero cuando tú haces las cosas, tú las haces y yo las hago voluntariamente, de tal manera que es mi deseo hacerlas, pero Dios cumple su propósito con esas cosas. Es decir, tú y yo somos responsables si no oramos. Tú y yo somos responsables si no leemos la palabra. Tú y yo somos responsables y le vamos a dar cuenta a Dios si caemos en pecado. Pero aunque tú caigas en pecado y aunque yo caiga en pecado y somos responsables y vamos a recibir disciplina por eso, eso no se sale de la soberanía de Dios ni de la providencia de Dios, porque Dios está controlándonos de tal manera que lo que ocurre es por su divina providencia. Ojalá que no esté enredado en esto y usted pueda captarlo. Lo que pasa es que nosotros estudiamos la Biblia y vemos quién es Dios, pero de este lado es muy difícil llegar a esa comprensión. Pero esa es la definición de la famosa providencia de Dios. Es muy importante eso. ¿Cómo lo sabemos? Ya puse el ejemplo de José. De todas maneras vamos a ir a Génesis capítulo 45. De todas maneras, para que miremos, ya que toqué a los hermanos de José. Génesis 45, 4. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, leamos desde el 4 hasta el 8. Mire, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Quién lo vendió? Ustedes, mis hermanos, me vendieron a mí para Egipto. Ahora, verso 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero ¿quién fue el que lo envió a Egipto? Los hermanos. Pero dice que Dios lo envió para preservación de vida. Y luego él cuenta qué pasó. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y mire lo 8: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino
Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la provincia de Egipto. No me enviasteis vosotros. ¿De dónde está parado José para decir eso? Está parado en la providencia de Dios. Él está conociendo a Dios y está diciendo, no me enviasteis vosotros. Pero luego cuando José está de alguna manera, ¿se acuerda que él trata inicialmente como de jugar con ellos? Él no se da a conocer, sino que les hace trampitas y ellos comienzan y se arrepienten. ¿Y era para qué? Todo lo que les hizo al comienzo no era una venganza, era una manera de que ellos tenían que reconocer su pecado. Y ellos reconocieron, somos culpables porque nosotros vendimos a José y ahora la estamos pagando acá con Benjamín y luego no recuerdo si era Simeón el que quedó también preso y ahora con el papá, ¿cómo así que voy a perder a otro hijo? ¿Y cómo así? Y José estaba haciendo todo eso para que saliera la maldad y ellos reconocieran su pecado. Y ellos reconocieron su pecado. Entonces, José puede estar a este lado desde la parte de la responsabilidad humana y pararse. No, la escritura no nos habla de eso. Bueno, sí un poquito cuando él antes de darse a conocer, pero José puede pararse acá y decir, mire, ustedes son responsables delante de Dios por su orgullo, por su envidia, porque el deseo de ustedes de venganza, ¿no? Y me vendieron a mí, me querían matar, hay un espíritu en ustedes de asesinato, todo eso, ustedes son malos, son depravados. Pero luego él desde parte de la providencia de Dios dice, no, ustedes no fueron, fue Dios. Y miren lo que dice el 50:20 también, y Génesis 50:20 también, porque ellos están, cuando muere Jacob, entonces ellos están asustados y dicen, ahora sí, yo creo que José actuaba de esa manera, era porque estaba mi padre acá, pero ahora que mi padre murió, ¿qué va a pasar? Entonces vuelve y lo llama y lo reúne y vuelve y le dice, versículo 20, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. Eso es tu responsabilidad. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Vio? Esa es la providencia de Dios. Aunque ustedes pensaron hacerme en el mal a mí, Dios lo encaminó a bien. En otras palabras, hermanos, es esto. Así tenía que ser. Para que José llegase a ser el segundo en Egipto, tenía que pasar por ahí. Era la única manera de llegar allá. ¿Cómo va a llegar un hebreo a Egipto? Un hebreo a Egipto. ¿Y cómo ibas a llegar a ser segundo? ¿Cómo? La única manera fue la divina providencia de Dios, que comenzó a trabajar en que el padre lo amaba mucho. Eso despertó envidia en los hermanos, le cogieron odio, quisieron matarlo, lo iban a matar, pero Dios permite que Rubén venga y no lo maten. Echémoslo aquí en esta cisterna, y lo metieron en la cisterna y Rubén lo guardaba, pero la idea de Rubén era ver cómo lo mandaban del papá. Pero mientras Rubén se descuidó, pasaron los ismaelitas, los otros hermanos lo sacaron, no lo matemos, vendámoslo, lo vendieron, hasta luego nuestro hermano. Ahora José va y precisamente es Potifar, el de la corte del faraón, quien lo recibe como esclavo, lo compra como esclavo, lo lleva a su casa, Dios está con él, comienza a bendecir a faraón, prácticamente a Potifar, prácticamente Potifar le entrega todo el dominio. Él llegó a ser hasta el mayordomo ahí. ¿Y por qué entonces José fue tentado ahora por la esposa de Potifar? Porque era la manera, era la providencia de Dios. Mire, si José no es tentado, él no va a la cárcel. No solamente es tentado, sino que como él no cede a la tentación, entonces la mujer ahora viene y lo calumnia y le dice que era que quería abusar de ella. Y le cuenta al esposo, a Potifar. Y Potifar, pues como para complacer a la mujer, lo llevó preso. Pero no lo llevó preso donde están los reos de Egipto, sino que lo llevó preso donde están los funcionarios del faraón. ¿Ves la diferencia? Y estando allá mucho tiempo, ¿a quién mandaron allá preso? Al copero del faraón y al panadero del faraón que llegaron allá. Y a través de un sueño que ellos tienen, y les da y les interpreta los sueños, entonces le dice, usted panadero va a morir, pero usted copero va a llegar a servirle la copa del rey. Le dice, mire, cuando esté allá, háblele de mí. Y usted va a creer. Él fue y se olvidó. El copero se olvidó. Pero entonces Dios, ¿qué hace? Hace que Faraón tenga un sueño. Y él está loco con el sueño. Y busca que se lo interpreten y no hay nadie quien se lo interprete.
Y de repente el copero, ¿pero por qué está triste? Porque es que no hay nadie que me diga, ¡ay! Ahora me acuerdo cuando yo te fallé. En la cárcel hay un joven que interpreta. ¿Quién es? No sé, ahí hay un joven, tráiganlo. Lo traen ante Faraón. Interpreta los sueños, dice que hay que hacer. Faraón dice, no, pues póngalo a él, que quede como administrador. Hermano, mire, todo esto fue como Dios tejió. Se llama la providencia de Dios. Para José sufrió, obvio, todo esto, pero al fin mire donde llegó. Es decir, por eso todo lo que nos pasa a nosotros, sea bueno o sea malo, se llama la providencia de Dios. Es decir, Dios está permitiendo esas cosas para sus propósitos. Amén. Ahora sí, el puritano John Flower dijo lo siguiente: esta obra de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en los asuntos pequeños como en los grandes, la llamamos la providencia de Dios. Otra vez, esta obra de Dios en todos los aspectos es la obra de Dios. Recuerden que una cosa es el decreto de Dios, la soberanía de Dios, pero la providencia es de esta manera. Es la obra de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en los asuntos pequeños como en los grandes, la llamamos la providencia de Dios. Es decir, Dios nos creó y Él nos sostiene y Él nos gobierna. O sea, los sucesos de la vida no son casualidades o eventos naturales, porque muchos dicen, no, lo que pasa es pura casualidad. Mire ese accidente. Uy, se accidentó un avión, se murieron todos, y alguien dice, uy, yo perdí el vuelo, llegué 5 minutos tarde. Hay quienes dicen milagro. No, eso no es milagro. Eso se llama providencia de Dios. Entonces, yo puse aquí, en Dios no hay casualidades, sino más bien causalidades, causas. Dios permite las cosas que pasen pues con un propósito. Entonces vamos a mirar una causa. ¿Cómo? Causa. No casualidad, sino causa. Ya me trabé. Causalidad. Bueno, no casualidad, algo casual. No, esto es casualidad, no, sino causal. ¿Y dónde está? Vamos a ir a Génesis 22. Lo conoce, pero vamos a mirarlo. Dios le dice, hay otro ahí, Abraham tiene su hijo, Isaac, el único, el hijo de la promesa, es imposible, ¿cómo lo va a matar? ¿Y qué le dice Dios? Vaya y me lo sacrifica. Vamos a leer desde el versículo 10 para que el tiempo me alcance. Génesis 22, leamos desde el 10. Dice, ya está, ya lo puso ahí para degollarlo, para sacrificarlo, porque eso fue lo que Dios le dijo. Ahora note acá. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, Abraham estaba resuelto, tan resuelto que ¿sabe qué dice Hebreos? Que él pensaba, creo que Romanos, que él pensaba que aunque lo matara, Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos, porque se le había dicho que en Isaac iba a tener descendencia. Y esa era la fe de Abraham. Pero dijo, Dios me dijo, yo lo hago. Es decir, la providencia de Dios es eso. Que Abraham sabía que era el hijo de la promesa, pero Dios me dijo que lo mate, yo lo mato. Porque yo sé que Dios va a hacer algo en su divina providencia. Eso es confiar, mi amado hermano, que todo lo que está orando, Dios tiene un plan. Dios no se... O sea, a veces queremos como ayudarle a Dios. A ver, y voy a poner un ejemplo de lo que me pasó el domingo. Teníamos todo planeado para ir a Tuluá, y ahí están los hermanos. Y el viernes en la noche un hermano en Tuluá que no podía estar y su esposa tampoco. Y yo dije, no, pues poquitos que somos y me falta una familia, pues, Señor, ¿qué hacemos? Y me quedé pensando, ¿y qué hacemos ahora? ¿Será que voy o no voy? Y le dije, no, hermano, ¿sabe qué? Y hablé con los hermanos. No, yo pienso mejor que mejor dentro de 8 días voy. Y así fue, estuvimos de acuerdo y no fui. La verdad, yo no sé. Pero Dios me estaba librando de algo, de alguna situación. Y no fuimos el domingo, teníamos que ir y no fuimos. Con la ayuda de Dios, este domingo vamos. Entonces, eso es que aunque no entendemos cosas aquí, pero confiamos en Dios. Por eso yo no me
Lo que le iba a decir era esto, de pronto yo me entro y digo, uy no, pero tengo que ver a los hermanos, porque si yo no voy de pronto no vuelven, de pronto se me desaniman, porque yo dije que cada 15 días y ya va a ser 20 días que no los veo, y qué tal que cuando vaya no haya ninguno, qué tal que yo entre en eso. No, yo descanso en Dios, Señor. Yo sé que ellos me están oyendo, me están viendo. Pues hay que descansar. Señor, yo me dejo mover por tu divina providencia. Yo planeo cosas y usted sabe que yo practico el ciclismo, por lo menos 2 o 3 veces en la semana salgo, pero yo le oro a Dios antes de acostarme. Señor, mañana el plan que tengo es este, más tú verás, si tú no quieres que yo vaya, Señor, pues va a llover, algo va a pasar, y no va, y así ha sido. Señor, pero si está todo bien y quieres que vaya y tal, entonces Señor, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces con mi hermano nos hemos ido y vamos a un lugar cuando de repente algo pasa y yo le digo, no, ¿sabe qué? No vayamos para allá, vamos para tal parte, vamos para allá también? Hubo una vez que yo no hice caso a esa, porque Dios nos, en el corazón. Llegamos a Viges y yo le dije a mi hermano, no, íbamos para otra parte de Viges. ¿Qué sigue? Bueno, por allá. El que sigue de Viges. Yo toco, eso. Íbamos para allá, más abajo, más para allá. Y cuando paramos por Viges, yo le dije a mi hermano, ¿sabe qué? No, ¿por qué no vamos bien más para arriba y mejor nos sigamos para allá? Y no, vamos, que no sé qué. Y yo seguí con una cosa ahí, yo como que no quería. Y a media hora, hermanos, me accidenté. Y que me tocó ir a un hospital y de regresar. Yo a partir de ahí, yo dije, voy y Dios, por favor, cuando yo, algo que tú ves que no, Señor, ponlo en mi corazón y paro más bien y no. Obviamente que no es fácil, porque a veces somos muy emocionalistas, pero la providencia de Dios tiene que ver de que Él nos ataja de muchas cosas. Ahora, pasó. ¿Y cómo? ¿Y si no hubiera pasado? Y pasó, pero Dios lo permitió, pues claro, para darme una lección. Ahora, ¿se salió eso de la mano de Dios porque fui desobediente a lo que Él me ponía? No, eso está en el decreto de Dios, eso está en la soberanía de Dios, está en la providencia de Dios, pero yo fui responsable. Es decir, la providencia de Dios no anula mi responsabilidad, yo fui un irresponsable. O la vez que me accidenté antes, que se me salió aquí esto, yo tenía un solo freno, el de adelante, el freno de atrás estaba malo y aún así me vine. Y lloviendo y me vine. O sea, yo dije, esto no pasa nada. Hasta me vine pensando, y si alguna cosa pasa, le meto el pie. ¿Y cómo le parece que se me olvidó todo eso? Y aceleré. Y cuando ya fui a frenar, no me dio el freno y me choqué. ¿Estaba en la providencia de Dios? Sí, es parte de la providencia de Dios lo que me pasó a mí, pero yo soy responsable de eso. Y es muy importante que entendamos eso. El decreto, soberanía, providencia de Dios no anulan mi responsabilidad. Yo soy responsable y por desobediente o por no acatar, por no ser precavido, lleve. Pero la pregunta es, ¿esto se le salió a Dios de las manos y no estaba en el plan de Dios? Obvio que sí, porque es que Él es Dios. Él sabe todo. Él lo conoce todo porque lo ha decretado. ¿Y por qué pasan las cosas? Para que este cabezón aprenda. Pero a Dios no se le sale. Vamos con Abraham. Que me emocioné. Otra vez, estamos en Génesis 22, 10, ¿sí o no? Ok. Entonces, 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Escuche, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, te imagínese, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Claro, él no mandó el cuchillo, sino que, heme aquí, Señor. Yo creo que levantó el cuchillo. Heme aquí, Señor, escuché tu voz. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Estar atentos a esa voz. Él escuchó la voz y dijo, heme aquí, Señor. Y escuche, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Escuche, y esta es la providencia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, por pura casualidad, ¿no?, un carnero debajo de un zarzal por sus cuernos, trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Casualidad o providencia de Dios? La providencia de Dios. Ahí al ladito había
en un zarzal había un carnero trabado en sus cuernos, ahí. Y nota lo que dice. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿A qué iban? A ofrecer un holocausto a Jehová. Y atrás, creo que es el 8, pasé un momentico al 22.8, a 22.7. El 22.7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire el 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá. Ojo con esa palabra que es providencia. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él no le dijo: tú eres el cordero. Ahora, era verdad, él era el cordero. No le digo tú eres el cordero, sino que Dios se proveerá de cordero. Ahora saltemos otra vez ahora al 14. Note cómo termina el 13. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. ¿Qué es lo que significa? Jehová tiene la provisión ahí. ¿Y cuál fue la provisión para Abraham? Un carnero. Jehová Jireh es Jehová proveerá. Pero ¿qué es lo que proveyó Dios? Un sustituto. Yo no voy a sacar ese pasaje de ahí y decir Jehová Jireh, Jehová proveerá todo lo que yo necesito, porque ahí está hablando de proveer un cordero. Y está hablando del sacrificio de un sustituto. Y más bien esa palabra Jehová Jireh o Jehová proveerá, más bien se traslada a que Jehová proveerá un cordero. Jehová Jireh, Jehová provee un cordero en este caso, para mi salvación o mi sustituto, que es Jesucristo. Amén. En lugar de hablar de mis necesidades. Entonces por eso dice: en el lugar de Jehová será provisto, listo, Jehová. Y Dios proveerá las situaciones. Entonces no son eventos naturales tampoco, sino que son la manera exacta como Dios obra. Porque la gente dice: ah, no, son eventos, eso pasó como algo natural. No, algo natural no, es la providencia de Dios. Eso fue una casualidad, no, ninguna casualidad. Es la providencia. ¿Eso fue un milagro? No, ningún milagro. Eso fue la providencia de Dios que estuvo ahí. Otro punto acá: la providencia de Dios es aquel poder superior al de la naturaleza que rescata del peligro y del mal al pueblo de Dios en diferentes ocasiones. En los propósitos de Dios, Él puede librar providencialmente. Vamos a mirar un momentico Isaías 43. En los propósitos de Dios, y aquí aclaro, Él puede, y tengo grabado eso, Él puede librar providencialmente. Tiene el poder para hacerlo, puede. Isaías 43, 1 hasta el 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Y esta es la confianza en nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarás, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Por eso yo puse esto acá. En los propósitos de Dios, Él puede librar providencialmente. Es decir, no va a permitir que me queme, no va a permitir que me ahogue, no va a permitir que me pase algo malo. Pero por eso digo, en su providencia Él puede. Porque también puede permitir que sí pase. ¿Y cómo lo sé? Pues yendo a Hebreos 11:32, vamos a leerlo. Hebreos 11:32. Otra vez, quien decide todo esto no soy yo. Algunos culpan la falta de fe. Algunos culpan la falta de oración, la falta de consagración, pero mejor, ¿por qué no vemos que es la providencia de Dios? Hebreos 11:32, y hasta terminarlo. Yo quiero leer esto. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Está hablando de los hombres de la fe, héroes de la fe del Antiguo Testamento. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me falta, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Escuche, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, todo eso está en la Biblia, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Ya esta es la providencia de Dios. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, por la misma fe, fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, por la misma fe, experimentaron vituperios, experimentaron azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Por la misma fe, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, fueron pobres, fueron angustiados, fueron maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Note, por la misma fe, errando por los desiertos, errando por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aunque esto lo vamos a explicar más adelante, pero lo que yo quiero mostrar es que la providencia de Dios, hermano, es distinta para todos los seres humanos. Es decir, tú puedes pasar por el fuego y no quemarte, y yo puedo pasar por el fuego y quedarme ahí, porque no soy yo quien determina, es Dios el que determina su divina providencia. Su providencia fue que estos tres hombres que cayeron al horno de fuego no les pasara nada, que Daniel, cuando cayó al foso de los leones, no le pasó nada, pero cuando metieron a los otros, dice que no habían entrado al horno y ya estaban chamuscados. Y a los otros que tiraron allá, Daniel cae al foso de los leones, no le pasa nada, los leones apenas lo miran, pero cuando dice que vienen los otros cayendo, los enemigos cayendo, los leones, ¡ah! ¿Cómo es que a uno sí y al otro no? Providencia de Dios. Esto es lo impresionante. Otro punto. ¿Qué diferencia existe? Que ya lo dije, pero bueno. ¿Qué diferencia existe entre la providencia de Dios y la soberanía de Dios? Ya lo había dicho, pero lo voy a responder acá. Que son sinónimos. Sin embargo, hay una diferencia que podríamos explicar. Y aquí voy a dejar al pastor John Piper que sea el que nos explique. ¿Cuál es la diferencia entre la providencia de Dios y la soberanía de Dios? Y John Piper dice lo siguiente. El pastor John Piper dice lo siguiente. La soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que Él decide hacer. Como dice Job 42:2, ahora sé que todo lo puedes. Repito, la soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que Él decide hacer. Mientras que la providencia de Dios, a ver si entendemos, es soberanía al servicio de propósitos sabios. Es una soberanía sabia y decidir. Y entonces yo puedo entender que lo que él está diciendo acá es que la providencia de Dios es el poder, la capacidad que Dios tiene para hacer las cosas, mientras que la providencia es que usa ese poder y esa capacidad en las decisiones, en la aplicación. Entonces es lo que yo decía al comienzo y lo que yo trato de entender. Yo no soy experto acá en esto, pero trato de entender que Dios dio un decreto, su plan, su propósito, y se va a cumplir con cada uno de nosotros. Y en ese decreto hay una soberanía. Él es soberano, es decir, Él tiene el poder y la autoridad para que eso se lleve a cabo y se va a hacer lo que Él dijo. Eso es soberanía de Dios. Y la providencia es la manera como Dios está haciendo que eso se cumpla. Lo está aplicando a nosotros. O sea que esos sinónimos son muy parecidos, pero por lo menos lo podemos ver ahí. Es decir, Dios hace que las cosas sucedan para su propio propósito, y Él lo va a ver, como podemos leer en Isaías 46:10. Vamos a ir a un momentico. Ya lo hemos visto, pero otra vez. Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio, ese es el decreto, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, decreto permanecerá, providencia, haré todo lo que quiero, haré. Entonces la providencia es cuando el Señor está accionando sabiamente para hacer las cosas. El decreto es lo que Él ha decretado que va a suceder. La soberanía es que tiene el poder para hacerlo, y lo hará porque lo decretó, pero la providencia es que lo va a hacer.
No sé si esté bien la explicación, pero es lo que yo puedo entender. Pero otra vez, providencia es que Dios está ahí proveyendo a lo que yo voy necesitando, lo que tú vas necesitando. Él está ahí, hermano. La providencia de Dios. Ya lo dije, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de la providencia de Dios. José, Ruth, Pablo, imagínense por lo menos Ruth, una moabita, por la providencia de Dios conoció a la suegra Noemí, se murió el marido y los hijos, y ya predicamos aquí, y todo lo que pasó hasta que se casó con vos. Providencia de Dios. ¿Qué providencia de Dios más que el apóstol Pablo, hermanos? Uno que perseguía al cristianismo, a la iglesia, iba con cartas persiguiendo a los cristianos, se le aparece el Señor y le cambia totalmente la visión que él tenía y lo puso ahora que fuera apóstol a los gentiles. Pero este puritano John Flavel dijo algo que yo lo escribí porque me llamó la atención acá. Es decir, aunque la Biblia nos da ejemplos y muchos de providencia de Dios, hay un ejemplo acá de la iglesia primitiva con este hombre. Yo, la verdad no sé si es San Agustín o aquí dice Agustín, pero miren lo que dice, yo voy a leer. Agustín, esta es la providencia de Dios y ojalá que lo podamos ver en nuestro caminar. Agustín, un líder, entonces sí era San Agustín, un líder en el cristianismo de la iglesia primitiva, se dirigía a cierto pueblo para enseñar y un guía le acompañaba para mostrarle el camino. El guía se perdió y sin embargo llegaron sanos y seguros a su destino por otro camino. Después descubrieron que habían escapado de la muerte a manos de los enemigos, quienes le esperaban en el camino normal. ¿Quién puede dejar de ver el dedo de Dios en estas cosas? Dice John Flavel. Y a veces nosotros peleamos. Hermano, a veces en la vida perdemos 5 minutos y peleamos. Y esos 5 minutos Dios lo hizo a propósito por algo. ¿Sí o no que peleamos por eso? A veces estamos muy afanados. Una providencia de Dios, yo iba con mi esposa. Y yo la llevaba en la bicicleta. Cambió el semáforo, amarillo, verde. Entonces yo doy el pedalazo. No siempre era duro, porque los carros iban a voltear acá. Duro. Duro. Y aquí va un carro allá. Y de pronto un carro que iba acá. Bueno, yo que él frena. Cuando él frena, pues yo también freno. Cuando yo alcanzo a frenar, una muchacha en una moto pasó así. Vea, yo creo que la llanta iba así, pasó así. Yo quedé así. Yo le dije a mi esposa, donde yo dé un primero, al alcance a ver este otro, nos choca y nos manda por ahí. Dios mío, y mi esposa está recién operada. Es lo que yo le pido a Dios, le digo, Señor, por favor. Yo la llevo a ella en la bicicleta. Y le digo, Señor, por favor, guárdame, Señor. Y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Confiamos en la divina providencia. Dios, Señor, yo confío en tu divina providencia. Pero ahí la vi cerca. No me pasa cuando voy solo y con él. ¿Qué es eso? Divina providencia de Dios. Así es. Quiero terminar acá. ¿Por qué? Diciendo lo de Agustín. Quizás él se perdió y quizás él, pero tengo que predicar, tengo que llegar, ¿qué le pasa? Usted no es conocedor del camino. No, tranquilo, llegaron por otro camino. Dios no quiso que se fueran por ahí porque lo están esperando para matarlos. Hermano, confiemos en la providencia de Dios. Amén, confiamos en la providencia de Dios. Termino aquí, la providencia de Dios encamina todo según su voluntad y no la nuestra. Dios siempre nos encaminará a sus propósitos. Después anote ahí Jeremías 10:23, Proverbios 16:9, donde dice que uno piensa una cosa, pero la decisión final es la de Dios. Dios es el que decide. Y Job comprendió que fue Dios quien lo mantuvo. Jacob. Leo esto y termino. Génesis 48:15 ya. Ahora sí va a terminar. Génesis 48:15, que quiero terminar con este. Para decirle que Jacob comprendió que fue Dios quien lo mantuvo, y tú y yo debemos comprender lo mismo. Cuando Él está dando la bendición a sus hijos, Génesis 48, versículo 15, mire lo que encontramos acá. Génesis 48:15. Y bendijo a José, es decir, Jacob bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac,
el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esa es la providencia. El Dios que me mantiene, note lo que él dice, desde que yo soy hasta este día. ¿Qué es la providencia? El Dios que me ha mantenido, que me ha cuidado desde que yo nací hasta este día. Eso se llama providencia de Dios. Si eso es así, ¿por qué no puedo confiar en esa providencia de aquí en adelante? ¿Amén? Amén. Esa es la providencia de Dios. Vamos a estar de pie y oramos. Bendito Dios. Oh, una vez más te amo. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.